Muy bien, vamos a continuar con el derecho de renovación. El derecho a la renovación del contrato es uno de los derechos importantes que se generan del contrato de arrendamiento de local comercial e implica que a la terminación del contrato se pueda renovar en otras condiciones de acuerdo pues a las necesidades que se tengan. Por ejemplo, el arrendatario necesita que se modifique algún plazo, garantías o cualquier otra circunstancia que deba ser renovada para que pues se dé continuidad al contrato, pero en unos nuevos términos. Y es un derecho que le otorga la ley al arrendatario siempre y cuando cumpla con los siguientes presupuestos: que el empresario debe haber ocupado el bien no menos de 2 años con el mismo establecimiento de comercio, debe cumplir con las obligaciones contractuales y que el inmueble sea destinado a los fines de la empresa. Si se dan estos presupuestos, da lugar al derecho de renovación. De lo contrario, no. Ahora, la misma norma del artículo 518 señala cuándo no opera o cuándo no se otorga ese derecho de renovación al arrendatario. Ese derecho de renovación no opera cuando el arrendatario haya incumplido el contrato, es decir, no pagó los cánones de arrendamiento o de una destinación diferente al inmueble para el cual fue celebrado el objeto del contrato. Adicional a eso, en los numerales 2 y 3 del artículo 518 se establecen dos causales claramente por las cuales no opera el derecho de renovación. La primera, cuando el arrendatario necesite los inmuebles para su propia habitación o para un establecimiento suyo distinto a una empresa sustancialmente diferente a la que tuviere el arrendatario. Tercero, cuando el inmueble deba ser reconstruido o reparado con obras necesarias que no puedan ejecutarse sin la entrega o desocupación, o demolido por su estado de ruina o para la construcción de una obra nueva. Tengamos presente lo que acabo de mencionar con estas causales del 2 y 3. Por su parte, la primera, si el arrendatario incumple con las obligaciones, pues está entrando en un incumplimiento contractual, lo cual puede dar lugar a la terminación y respectiva indemnización a favor del arrendador. En los dos casos siguientes, los numerales 2 y 3, para que proceda a la entrega o proceda a la restitución del bien en los términos de los numerales 2 y 3 del 518, debe presentarse el desahucio con 6 meses de anticipación. ¿Y qué es el desahucio? Es notificarle, informarle mediante un documento escrito, que es mejor que se cumpla esa formalidad escrita, que el arrendador le comunica a su arrendatario que debe entregar el inmueble porque él lo va a utilizar, o bien sea porque está dentro de los causales del numeral 2 o numeral 3 del 518, y esto debe hacerlo con no menos de 6 meses de anticipación a la fecha de terminación del contrato, so pena que éste se considere renovado o prorrogado en las mismas condiciones y por el mismo término del contrato inicial. Se exceptúa de lo dispuesto en este artículo los casos en que el inmueble sea ocupado o demolido por orden de autoridad competente. Es decir, el desahucio, si ustedes están asesorando a una persona, a un arrendador, tienen que hacerlo primero con 6 meses de anticipación a la fecha de terminación del contrato, y en ese escrito, en esa comunicación escrita que ustedes le envían a esa persona, tienen que decirle que, de acuerdo al numeral 2 del artículo 518 del Código de Comercio, por ejemplo, que se va a iniciar una empresa que es sustancialmente distinta, o que el negocio o que el inmueble va a ser utilizado para
la vivienda personal o para uso personal del arrendador, o que se van a iniciar obras, se va a demoler, se va a construir una nueva obra. Eso tiene que quedar claro en el documento de desahucio. ¿Qué pasa si el arrendador, por decir algo, desahució correctamente a su arrendatario y éste le entregó el inmueble? Pues puede suceder que si dentro de los 3 meses siguientes a la entrega del inmueble el arrendador o no lo ocupó o no le dio la destinación con que argumentó el desahucio, o no inició obras o no demolió, etcétera, no hizo las remodelaciones dentro de los 3 meses siguientes a la entrega del inmueble, da lugar a una indemnización a favor del arrendatario. También puede dar lugar a la indemnización en favor del arrendatario cuando el arrendador no respeta el derecho de preferencia que le otorga la ley cuando se ha construido una nueva obra o cuando se ha remodelado el local comercial. El arrendador debe preferir en primer lugar, antes que a otros terceros, al arrendatario que venía ocupando el bien con su establecimiento de comercio para que lo siga ocupando y desarrollando su actividad comercial. Si el arrendador no respeta ese derecho de preferencia, también da lugar a la indemnización que habla el Código de Comercio a favor del arrendatario. El derecho de preferencia también es un derecho que le otorga la ley mercantil al arrendatario. Y quiere decir que cuando se ha construido esa obra nueva, se ha remodelado ese inmueble que él estaba ocupando anteriormente y por el cual fue desahuciado, y que el arrendador, una vez construyó los nuevos locales o los remodeló, le hizo las mejoras necesarias que eran pertinentes, pues dice la norma que debe preferir al arrendatario que venía ocupando el bien frente a otros terceros para arrendarle ese local comercial y que siga desarrollando su actividad económica. Si el arrendador no respeta ese derecho de preferencia, da lugar a que se le indemnice a favor del arrendatario. ¿Y cómo opera ese derecho de preferencia? Se tiene que, el arrendador debe comunicar al comerciante, al arrendatario, con 2 meses o mejor, con 60 días de anticipación a la fecha en que pueda entregar los locales. Y el arrendatario, el comerciante, debe dar aviso al arrendador con no menos de 30 días de anterioridad a la fecha de entrega para decir si ejercita o no el derecho de preferencia para el arrendamiento de los locales comerciales que van a ser entregados. O cuando los locales reconstruidos o la nueva edificación son en número menor que los que anteriormente existían, los arrendatarios más antiguos tienen preferencia sobre los que estén interesados, o sobre los nuevos arrendatarios que estén interesados en tomar esos locales para montar establecimientos de comercio. Entonces, este derecho de preferencia también es supremamente importante que ustedes lo entiendan en el marco del contrato de arrendamiento de locales comerciales. Subarriendo o cesión del contrato. El artículo 523 del Código de Comercio señala que el arrendatario no podrá, sin la autorización expresa o tácita del arrendador, subarrendar totalmente los locales o inmuebles, ni darles, en forma que lesione los derechos del arrendador, una destinación distinta a la prevista en el contrato. Si bien es cierto, de entrada, la norma en el 523 enseña esto, también hace la siguiente
Aclaración, el arrendatario podría subarrendar hasta la mitad los inmuebles con la misma limitación, es decir, que si bien es cierto, puede existir una prohibición de subarrendar totalmente el inmueble destinado a un establecimiento de comercio, ese local comercial puede ser subarrendado solamente la mitad, es decir, el 50% del local puede ser subarrendado por ese arrendatario y la ley le permite esto, y ustedes saben que el 524 señala que estas normas no admiten pacto en contrario. En consecuencia, se le permite al comerciante subarrendar hasta la mitad del inmueble, de acuerdo pues que se le dé una destinación económica a una actividad comercial pertinente a la que viene desarrollando el arrendatario. Entonces, se puede subarrendar hasta la mitad del local comercial. Eso se lo permite la ley al arrendatario. ¿Qué pasa con la cesión del contrato? Ustedes saben que el contrato de arrendamiento hace parte de esa universalidad jurídica que es todo el establecimiento de comercio. Entonces, si un comerciante vende el establecimiento de comercio, puede cederse la posición contractual bajo estas circunstancias, cuando se vende el establecimiento de comercio a un tercero y como este hace parte de la universalidad jurídica del establecimiento de comercio, pues se debe ceder la posición contractual y bajo estas circunstancias se permite en el contrato de arrendamiento de local comercial. En el resto de los casos, para que opere la cesión de la posición contractual, debe tener la autorización del arrendador para que se permita la cesión del contrato bajo las condiciones que ya habíamos señalado anteriormente. Y pues cuando es consecuencia de la generación del respectivo establecimiento de comercio, se permite hacer esa cesión de posición contractual. Repito, bajo otras circunstancias sí necesita la autorización del arrendador. Y el derecho de retención. El derecho de retención en todos los casos en los cuales el arrendador debe indemnizar al arrendatario, este no podrá ser privado del inmueble arrendado sin haber recibido el pago previo de la indemnización correspondiente o sin que se le hubiera asegurado debidamente el importe de ella por parte del arrendador. El arrendatario puede, en la contestación de la demanda, proponer una excepción que sea el derecho de retención porque o no le han indemnizado algunas sumas o por ejemplo él hizo algunas mejoras necesarias y que no le habían sido pagas por parte del arrendador, entonces él podría alegar el derecho de retención y que si el juez le autoriza, pues hasta tanto no se le cancelen los valores que se le deben, pues de esta manera pueda restituir o digamos pagarse de algún canon o como se estipule o se le garantice el pago de estos valores al arrendatario. Él puede ejercer lo que se llama el derecho de retención y se lo puede pedir al juez en una eventual demanda dentro de una excepción, por ejemplo. Y lo que señalaba anteriormente, el artículo 524 del Código de Comercio señala que contra las normas previstas en los artículos 518 a 523 no producirán ningún efecto las estipulaciones de las partes, es decir, esas estipulaciones son ineficaces todo aquello que se pacte contrario
del artículo 510